A ver, chicos, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve? Confirmen, por favor, si se ve. Sí se ve, profesora. Se ve. Ok. Bien, vamos a revisar hoy día máximos y mínimos. Y en la segunda parte, aplicaciones de reflejos y simetrías. Comencemos con máximos y mínimos. Bien, chicos. En el desarrollo de los ejercicios, a veces existen varias respuestas que cumplen con las condiciones de un determinado problema, motivo por el cual se piden valores extremos, que podrían ser máximos o podrían ser mínimos. Ahora, aquí hay un detalle. La variedad de problemas hace difícil una tipificación de ellos. Sin embargo, en esta sesión vamos a presentar casos conocidos relacionados a personas, objetos, dinero, regiones pintadas, áreas, volúmenes, etc. Entonces, le vamos a mostrar diferentes tipos de problemas y cómo se aborda cada uno de ellos. Comencemos con cantidad de personas u objetos. Vamos con el ejemplo 1. En una pradera se han colocado 18 colmenas formando una cuadrícula, distribuidas de manera regular, tanto horizontal como verticalmente, con igual separación entre ellas. Una abeja exploradora llamada Suri parte desde la colmena A y quiere llegar a la colmena B para llevar un mensaje especial. Sin embargo, Suri tiene un estilo de vuelo muy peculiar. Solo puede volar de una colmena a la vecina inmediata, ya sea en línea recta horizontal o vertical. Y no puede repetir la misma dirección 2 veces seguidas, es decir, si vuela en horizontal, el siguiente movimiento debe ser en vertical y viceversa. Además, no puede posarse más de una vez en la misma colmena durante el trayecto. Si Suri quiere llegar a su destino en el recorrido permitido, ¿cuál es el mínimo número de colmenas en las que no se posará durante su recorrido desde A hacia B? Dar como respuesta la suma de cifras de la respuesta correcta. Bien, chicos, entonces lo que se quiere es, como la abeja está en el punto A, tiene que llegar al punto B, ¿cierto? Pero debe de seguir una condición para su recorrido. Dice que puede volar en forma horizontal o vertical. Además, no puede repetir la misma dirección 2 veces seguidas, ni horizontal ni vertical, ¿cierto? Además, no puede posarse más de una vez en la misma colmena. Quiere ir desde A hacia B, pero hay una condición. Piden el mínimo número de colmenas en las que no se va a posar. Por lo tanto, el camino que debe de seguir es el más largo, ¿cierto? Debe de posarse en la mayor cantidad de colmenas para que las que no haya tocado sea lo mínimo posible. Entonces, esa sería la estrategia, ¿no? La cantidad de colmenas en las que no se posará será mínimo cuando el número de colmenas en que se pose sea máximo. Entonces, el camino tiene que ser el más largo posible. Si partimos de A, tiene 3 opciones. Podría irse en horizontal, a la derecha, o podría ir arriba o abajo, ¿cierto? Tiene 3 opciones. Habría que desarrollar cada una de las opciones. Te voy a mostrar una, pero para cualquiera de los caminos te tiene que salir la misma respuesta. Bien, ahí tenemos entonces el recorrido. Primero va arriba, luego a la derecha, luego abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda. Y llegó a B, ¿cierto? Sigue todas las condiciones y entonces el número de colmenas en las que no se va a posar serían 7, ¿cierto? Por lo tanto, ahí la respuesta sería 7. La clave es casa. Ahora, ¿qué tal si probamos otro camino? ¿Qué tal si en lugar de irnos hacia arriba, vamos hacia la derecha primero? Vamos a ver qué pasaría. Si vamos por acá,
por ejemplo, primero ahí, luego podría ser arriba, ¿cierto? O podría ser abajo. Como queremos el camino más largo, ¿cuál podría ser? ¿Qué dicen ustedes? ¿Arriba o abajo a partir de aquí? Queremos el camino más largo. ¿Cuál sería? ¿Arriba o abajo? Voy a suponer que sea arriba, ¿sí? Supongamos que sea arriba. Entonces, vamos arriba. Arriba. Luego derecha. Luego abajo. Luego derecha. Podría ser arriba. Luego podría ser derecha. Pero acá tenemos un inconveniente, ¿no? En la parte de abajo para retroceder va a ser el problema, ¿no? Acá podría ser derecha, luego podría ser abajo, derecha, pero no podemos hacer dos derechas, ¿cierto? Dos izquierdas no podemos hacer aquí porque habrían dos horizontales, ¿no? Entonces no podría ser por acá. Podríamos cambiar entonces ese recorrido. Bueno, en este punto sí tiene que ser arriba de todas maneras, ¿no? Arriba, luego derecha, ahí podría ser abajo, pero en este punto ya nos estancamos porque no podríamos ir hacia la derecha porque en algún momento vamos a tener que regresar a B y tenemos que hacer dos movimientos horizontales, ¿no? Y eso no nos permite. Por lo tanto, por aquí no podemos ir. Se descarta. Profesora, ¿y qué tal si más bien va hacia abajo? Vamos a ver si vamos hacia abajo. Abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda. Sería otra forma también, ¿no? Pero igual la cantidad de colmenas donde no se posa es lo mismo, ¿no? Es 7. Entonces ya sea que vayas hacia arriba o hacia abajo o hacia el centro, siempre te va a salir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la cantidad mínima de colmenas donde no se posa es 7. Vamos a ver otra situación sobre dinero, precios, gastos, herencia. Después de una larga jornada ayudando en la biblioteca del colegio, Valeria, una estudiante curiosa de secundaria, encuentra un antiguo cuaderno de ejercicios de su tío. Uno de los ejercicios le llama mucho la atención. Mis ahorros actuales forman un número de 4 cifras que es un cuadrado perfecto. Además, la última cifra es 6. Intrigada, Valeria decide resolver el enigma para saber cuánto dinero tenía ahorrado su tío en ese entonces. ¿Cuál es la suma de las cifras de la máxima cantidad de dinero que podría tener ahorrado su tío? Entonces, estamos buscando un número de 4 cifras que además sea cuadrado perfecto y que la última cifra sea 6. Además, debe de ser el máximo posible, ¿no? Bien, pero sabemos que cuadrados perfectos de 4 cifras, el mayor es 99 al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el mayor número de 4 cifras, de modo que es un cuadrado perfecto. Pero nosotros queremos uno que termine en 6, por lo tanto serían 96 al cuadrado. Y eso es 9216. Pero nos están pidiendo la suma de las cifras de ese resultado, ¿cierto? Por lo tanto, sería 18. La clave sería casa. Bien, vamos a ver otra situación. Regiones pintadas.
¿Cuántos colores diferentes como mínimo es necesario usar para pintar toda la figura? Si dos regiones simples con lados o segmentos de lado en común no deben tener el mismo color. Bien, vamos a comenzar entonces en cualquier región. Por ejemplo, esta de acá. Supongamos los colores azul. Ya digamos que este sea azul. Comenzamos aquí azul. Esta región de aquí debe tener un color diferente, ¿cierto? Digamos un color rojo. Vamos a ponerle ahí. El de aquí puede ser azul, ¿no? No hay problema. La idea es que no sea rojo, ¿no? Según la condición, dos regiones simples con lados o segmentos de lado en común no deben tener el mismo color. Por lo tanto, aquí sí podría ser azul. Ahora, en la parte de aquí, rojo, ¿verdad? Simplemente no puede ser azul, pero podríamos volver a emplear el rojo. Y entonces aquí podría ser azul. Ahora, en la parte de aquí, en estos círculos, podría ser rojo. Simplemente no debe ser azul, pero sí podría ser rojo. No hay problema. En la parte de aquí, en esta región, aquí sí es necesario un tercer color, ya que no puede ser azul, tampoco podría ser rojo, ¿cierto? Tiene este lado en común con esta región y tiene esta curvita en común, o este lado en común, o parte de este lado en común con esa región. Por lo tanto, no puede ser azul ni rojo, entonces es necesario un tercer color, digamos, el color verde. Entonces, la de aquí tiene que ser verde. El de aquí no puede ser verde, pero podría ser azul o rojo. Vamos a suponer azul. La región de aquí no podría ser verde, pero sí podría ser azul o rojo. Vamos a ponerle azul. Por lo tanto, la cantidad mínima de colores es 3. Es decir, la clave ahí sería casa. Bien, vamos a ver otra situación que trata sobre máximo o mínimo de áreas, volúmenes. En una empresa de producción de drones deportivos, el departamento de diseño está ajustando el rendimiento de un nuevo modelo que depende de la cantidad de energía en vatios que se suministra al sistema de propulsión, representado por X. La cantidad de drones que pueden producirse eficientemente en un mes, según sus cálculos, está dado por la función. Entonces, esta función representa la cantidad de drones. El equipo desea encontrar el punto óptimo de energía para maximizar la producción mensual de drones sin sobrecargar el sistema. ¿Cuál es el máximo número de drones que se puede producir en un mes y cuántos vatios deben suministrarse para lograrlo? Bien, hay que entender entonces bien qué cosa me representa la función y qué cosa está representando X. Entonces recuerda que X representa la cantidad de drones a producirse, ¿cierto? En un periodo de un mes, en un mes. ¿Qué cosa representa X? ¿Qué representa X? La cantidad de energía, ¿verdad? En vatios, ¿cierto? Que suministra al sistema de propulsión, ¿no? Eso es X, cantidad de energía en vatios. La pregunta dice, ¿cuál es el máximo número de drones que se puede producir en un mes y cuántos vatios deben suministrarse para lograrlo? Es decir, nos están pidiendo el máximo valor de esta expresión. Para algún valor de X, esto va a alcanzar su máximo valor. Bien, para hacer este problema, jóvenes, hay varios métodos, ¿sí? Uno de ellos es completar cuadrados. Observa aquí. Ya, esa es la función, ¿cierto? Si nosotros factorizamos un menos 2, ¿verdad? Factorizamos un menos 2, tendríamos menos 2 multiplicado por x cuadrado menos 200 por x. Como le estamos sacando un menos 2, tendríamos más
1500. Así, ¿no? Y en la parte interior lo que vamos a hacer es formar un binomio. Es decir, un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, hay que sumarle y hay que restarle, ¿no? ¿Qué le sumamos y qué cosa le vamos a restar? Bueno, en este caso tendrías que sumarle un 100 al cuadrado. Y le restamos también 100 al cuadrado, ¿sí? 100 al cuadrado. Luego, ese 100 al cuadrado que le vamos a sumar y que le vamos a restar, al restarle con el 1500, es que nos va a dar 10.000. ¿Está bien? Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Esto lo vamos a desdoblar de la siguiente manera. 2 veces menos 2 veces x cuadrado menos, recuerda que aquí para completar cuadrados hay que dividirlo entre 2, ¿no? Que sería 100. Entonces tendrías menos 200x, como era 100, entonces 100 al cuadrado, lo que le voy a sumar, ¿no? Le sumo 100 cuadrado y le resto 100 cuadrado. Y luego me quedó 1500, ¿no? Más 1500 acá. Más 1500. Así nos estaría quedando, ¿no? Luego tendríamos nosotros la parte de aquí. Tú sabes que esto es x menos 100 al cuadrado. Y como el menos 2 está multiplicando, nos quedaría como menos 2, x menos 100 al cuadrado. La parte de aquí nos da menos 10.000. ¿Sí? Menos 10.000 más 1500. Y eso multiplicado por menos 2. ¿Sí? Menos 10.000 más 1500. Y eso multiplicado por menos 2. Entonces, eso nos va a dar 17.000, ¿no? Como aquí, como aquí. Va a quedar una expresión como esta de acá, al operar, ¿no? Entonces, nos va a quedar más 17.000. Así. ¿Está bien? Ahora, tendríamos entonces que para que P alcance su máximo valor, porque te están pidiendo el máximo valor de esa función, el máximo, lo que está restando tiene que tomar su mínimo valor. Pero eso que está restando, para que tome su mínimo valor, como está al cuadrado, recuerda que una cantidad al cuadrado es siempre a cuadrado, siempre es mayor o igual que 0, su mínimo valor es 0, ¿cierto? Y esto de aquí, entonces, para que sea 0, es que x debe de ser 100. Entonces, P tomaría su máximo valor cuando x vale 100. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo número de drones que se pueden producir? Sería 17.000. Y para ello se debe suministrar 100 vatios. Por lo tanto, jóvenes, la clave ahí sería var. ¿Está bien? Chicos, hay otra manera también de encontrar el máximo o el mínimo de una expresión cuadrática como esta. La otra forma es aplicar la parábola. Tú sabes que, seguramente que solo piensa en álgebra, esta de aquí es una función cuadrática, ¿cierto? Y una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Entonces tiene máximo o mínimo en su vértice. Si el coeficiente principal, que en este caso es negativo, como es negativo, la parábola se abre hacia abajo, ¿sí? La forma general de una función cuadrática es así, ¿no? F de x igual a un a por x cuadrado más un b por x más c, donde el a tiene que ser diferente de 0, porque si no sería una lineal, ¿no? Entonces,
Para encontrar el vértice de la parábola, vas a emplear una formulita, ¿no? Es h, k. ¿Y cómo es h? H va a ser igual a menos b sobre 2 por a. ¿Y quién es k? Va a ser la función evaluada en h. Bien, entonces, ¿quién sería h? Aquí. Primero vamos a comparar con la forma que tiene la función cuadrática y vamos a encontrar h. ¿Sí? ¿Quién sería a? En nuestro caso, a sería menos 2, ¿no? Que es el coeficiente principal. ¿Quién sería b? B sería 400. 400. Por lo tanto, ¿quién sería h? H sería menos b, es decir, menos 400 sobre 2 por a, o sea, 2 por menos 2. Eso quiere decir menos 400 entre menos 4, eso es 100. Ese valor de h que has encontrado sería el valor de x que hace que la función tome, en este caso, su máximo valor. ¿Sí? Ahora, yo quiero encontrar la cantidad de drones que se producen en un mes, ¿cierto? Como máximo, ¿no? O sea, me están pidiendo K. Por lo tanto, K, para hallar K, simplemente vas a reemplazar en esta función el valor de 100, ¿no? Entonces, K sería igual a menos 2 por 100 al cuadrado más 400 por 100 menos 3000. Entonces, operamos y obtenemos 17.000. Entonces, también podrías hacerlo de esta manera, ¿no? Así. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí. A ver, chicos, hasta ahí, por favor, confirmen si hasta ahí estamos de acuerdo. Ajá. Ok, Mendoza, Quispe, muy bien. Listo, chicos, ya. Muy bien. Seguimos. Por lo tanto, jóvenes, ahí la clave es barco. Hay una tercera opción todavía que es derivar. Es una tercera opción, ¿no? Que se puede derivar, pero eso ya requiere otras formulitas. Ya no nos vamos a meter ahí, ¿no? Pero si quieres investigar, también podrías obtenerlo derivando. Vamos a ver los problemas de clase desde la 1 hasta la 5. Vamos con la 1. En una feria escolar, Camila encuentra un reto de lógica con varios círculos dispuestos de manera tangentes entre sí. Es decir, se tocan exactamente en un punto, tal como se muestra en la figura. Dentro de cada círculo hay un número que indica cuántos círculos tangentes a este deben ser pintados de negro. Cuántos círculos como máximo pueden ser pintados de negro cumpliendo las condiciones del reto. Bien, vamos a ver aquí. Bien, chicos, entonces los números en cada círculo me va a indicar el número de círculos que voy a pintar de negro alrededor de ese, ¿cierto? Entonces, tenemos que comenzar de un círculo en forma estratégica, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo aquí, en este 4, como tengo alrededor 6 círculos, yo no voy a saber cuál de los 6 es que yo voy a pintar de 4. ¿Cuáles de los 6 pintaría de 4? No lo podría saber. Tendríamos que tantear o ver varios casos, ¿no? Pero si nosotros comenzamos, por ejemplo, si comenzamos, a ver un ratito. Si comenzamos de aquí, por ejemplo, ¿no? Esto me dice 2. Entonces deben haber 2 círculos que serían esos 2 para que se cumpla la condición, ¿no? Entonces, si yo considero este número, es porque estos 2 tienen que estar pintados de negro, ¿no? De igual forma, si yo considero este número, es porque estos 2 sí o sí son los únicos, ¿no? Tangentes a él
Entonces, ellos dos tendría que pintarlos de negro, ¿no? Entonces, no hay otra opción. Por lo tanto, voy a comenzar ahí. Y también tendría que pintar este círculo, así. Bien, ahora observa que como él me indica uno, entonces, pero él tiene dos círculos tangentes a él, pero como me indica uno, solamente este es el que voy a pintar, el de acá no, ¿verdad? Entonces, a los que no voy a pintar, le voy a colocar un check. A los que no voy a pintar, le voy a colocar un check. Un check. Entonces, este de aquí no va pintado. Ya. Luego, jóvenes, ¿verdad que aquí también, como tenemos uno, y ya tenemos aquí un círculo tangente al pintado de negro, entonces esto de aquí va sin pintar, ¿no? Donde está el 4, entonces le colocamos un check, indicando que ese no va pintado, no va pintado. O le ponemos una X, ¿no? Vamos a poner una X mejor, una X. Esos de ahí no van pintados. Ya. Ahora, recuerda que aquí indica 4. Si dice 4, es que de los 6 círculos a su alrededor, lo que son tangentes a él, 4 deben estar pintados de negro. Como ya he colocado X aquí y también X aquí, quiere decir que este de aquí tiene que ser pintado sí o sí, ¿no? Para que se completen los 4 círculos tangentes pintados a este. Ahora, como aquí es 2, tendría que ser sí o sí este con este, ¿no? Profesora, pero podría ser también este con este, ¿verdad? ¿Podría ser también este con este o no? Si aquí es 2, si aquí es 2, podría ser este con este o podría ser este con este. Aunque aquí ya me indica que está pintado, ¿no? Podría ser en todo caso este, ¿no? Pero jóvenes, como esto es 1, de todas maneras ya se está cumpliendo con este círculo pintado, el 1 que está aquí y el 1 que está aquí, ¿cierto? Entonces, si esto es 2, voy a considerar estos 2 a pintar. Ahora, observa aquí lo siguiente. ¿Cuál más iría pintado? Esto de aquí me dice 3, ¿cierto? Me dice 3. Ya tenemos entonces 1, 2, me faltaría 1, ¿cierto? Me faltaría 1. Este podría ir pintado. El de aquí, jóvenes, podría ir pintado. Vamos a descartar que este de aquí vaya pintado, ¿no? Como él vale 2, ya hemos conseguido los 2 que están pintados. Entonces, este va sin pintar. Como él dice 2, entonces de todas maneras puede ir pintado el de aquí y el de aquí. ¿Podría ser también el de aquí o no? ¿El de aquí podría ir pintado? ¿Qué dicen ustedes, chicos, en ese punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál pinto? ¿El 1, el 2? ¿Cuál de los dos se pinta o se pintan ambos? A ver, como esto de acá me indica 4, ¿cierto? 4, ya tenemos acá 2 pintados. Con este 3, me faltaría este necesariamente, porque este va sin pintar. Entonces, este de aquí sí o sí tenemos que pintar. Repito entonces, ¿por qué? Por el 4, ¿no? Acá tiene que ir pintado, sí o sí. Ya está. Ahora, observa aquí, como él dice 2, ya tenemos los 2 círculos tangentes a él pintados. Entonces, esto tiene que ir sin pintar. Él va sin pintar necesariamente. Y como él dice 3, y ya tenemos aquí 2 pintados, me faltaría uno, que sí o sí tendría que ser el de acá, ¿no? Sí o sí. Ahora, este de aquí va sin pintar, ya que como aquí dice 2, serían estos 2, ¿cierto? Esto de aquí entonces tendría que ir sin pintar. Entonces, así nos estaría quedando. Lo que están pidiendo es cuántos círculos como máximo pueden ser pintados de negro. Por lo tanto, jóvenes, la cantidad sería 8. Es decir, la clave ahí sería casa. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo?
A ver, jóvenes, hasta ahí, ¿me siguen? Ujú. Mendoza. A ver, ¿quién más sigue, jóvenes? ¿Quién más sigue? Ajá, Verona, Natalia, ¿no? Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Vamos a ver el ejercicio 2. Ya, atención aquí. En una sala de escape temática, Elías encuentra una caja misteriosa con compartimentos secretos. Dentro de un compartimento hay 12 canicas, 6 rojas y 6 negras. En la pared hay una instrucción que detalla cómo usarlas para desbloquear la siguiente pista. También se indica que aún quedan 27 canicas rojas y 27 canicas negras, guardadas en una bolsa a un costado de la caja. El juego funciona así. En cada turno, Elías puede retirar de la caja una o dos canicas del mismo color, siguiendo las siguientes reglas. Si retira una sola canica roja, debe agregar 2 rojas desde la bolsa. Si retira 2 canicas rojas, debe agregar una canica negra desde la bolsa. Si retira una sola negra, debe agregar una negra desde la bolsa. Si retira 2 negras juntas, no debe agregar nada. Elías solo puede terminar esta parte del desafío si logra vaciar completamente la caja. ¿Cuál es el número mínimo de movimientos necesarios para lograrlo? Bien, chicos, entonces, en resumidas cuentas, lo que se tiene es una caja con canicas rojas y canicas negras, ¿no? 6 rojas y 6 negras. Ya, eso es lo que se tiene, ¿no? 6 rojas y 6 negras en la caja. Lo que él quiere es vaciar todas las canicas de la caja, ¿verdad? Pero siguiendo unas reglas. Y lo quiere lograr con el mínimo número de movimientos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las reglas? Las de aquí, ¿no? Entonces recuerda las reglas. ¿Qué cosas nos conviene? Queremos lograr el mínimo número de movimientos. Bien, hay una regla, hay 2 reglas para las negras. Vamos a fijarnos entonces porque primero vamos a trabajar las negras. Las 2 últimas reglas hablan sobre las negras. Si retira una sola negra, debe agregar una negra desde la bolsa. Evidentemente eso no nos conviene porque no vamos a avanzar nada, no vamos a quedar en lo mismo, ¿cierto? La última regla, si retira 2 negras juntas, no debe agregar nada. Esa nos conviene. Por lo tanto, aquí como tenemos 6 negras, tendría que hacer 3 movimientos, ¿cierto? Ahí va 1, 2, 3. Y ya no agrega nada, ¿no? Ahí nada más queda. O sea, con 3 movimientos ya hemos trabajado con las bolitas negras. Ahora nos faltarían las rojas, ¿cierto? Las rojas. Para las rojas, las reglas son la primera y la segunda, ¿no? La primera dice, si retiras una sola canica roja, debes agregar 2 rojas desde la bolsa. La segunda regla, si retiras 2 rojas, debes agregar una negra desde la bolsa. Evidentemente, jóvenes, nos conviene aplicar más veces la segunda regla, porque recuerda que tú quieres lograrlo con la menor cantidad de movimientos. Por lo tanto, nos conviene aplicar la regla 2 más veces. Entonces, observa aquí. Tenemos las 6 rojas. ¿Qué te parece si retiramos 2 rojas de la caja? Así sería el cuarto movimiento, pero tenemos que agregarle una canica negra de la bolsa, ¿no? De igual forma procedemos con las siguientes 2. Este es el quinto movimiento, pero le agregamos o regresamos una canica negra de la bolsa, ¿no? Ya está. Entonces, en ese punto, ya podríamos trabajar nuevamente la última regla, ¿no? Podemos retirar esas 2 canicas negras, sería un sexto movimiento, ¿no?
por la última regla, ¿no? Si tiene dos canicas negras juntas, entonces las retiras y no agregas nada. Sería el sexto movimiento. Me están quedando entonces dos canicas rojas. ¿Cómo nos deshacemos ahora de esas dos canicas rojas? Si nosotros empleamos la regla 2, al retirar las dos canicas rojas, vamos a agregar una negra. Y no hay forma de retirar esa negra, ¿no? Una sola negra no hay forma de retirarla. Porque en la tercera regla me dice que si retiro una negra, voy a agregar una negra de la bolsa. Entonces no llego a nada, ¿cierto? Entonces no me conviene aplicar la regla 2. Me conviene más bien aplicar la regla 1. Si retiro una sola canica roja, agrego dos rojas desde la bolsa, ¿no? Eso voy a aplicar entonces para cada una de estas rojas, la regla 1. Por lo tanto, como tenemos dos rojas, hacemos un séptimo movimiento, pero eso implica que de la bolsa vamos a retornar dos rojas. De igual forma con la otra, octavo movimiento, pero eso implica que vamos a agregar de la bolsa dos rojas, es decir, con esos dos últimos movimientos ya tenemos 4 rojas. Pero recuerda que podrías canjearlas por una negra, ¿no? Dos rojas, la canjeas por una negra. Eso nos dice la regla 2. Entonces, en el noveno movimiento, esas dos rojas la canjeo por una negra. Y las siguientes dos por una negra. Sería el décimo movimiento. Y aquí aplicaríamos la última regla, ¿no? Que retiramos las dos negras juntas y queda ahí. Ya no puedes regresar nada a la caja. Queda ahí. Y entonces, jóvenes, tenemos ya la caja vacía, ¿no? Pero lo hemos logrado con 11 movimientos. Por lo tanto, la clave ahí sería enano. Chicos, hasta ahí, a ver, jóvenes, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí, ¿me siguen? Ajá, Mendoza, Quispe. A ver, chicos, hasta ahí, ¿estamos bien? Hasta ahí, chicos. Ok, excelente. Bien. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver la 3. Ya, este es sobre regiones pintadas, ¿no? Se parece al que resolvimos hace un momento en el ejemplito, ¿no? Carolina, una niña muy creativa que ama los desafíos de lógica y arte, recibió una figura geométrica como parte de un concurso escolar de matemáticas y dibujo. Su tarea consiste en pintar la figura tomando en cuenta la siguiente regla. No puede usar el mismo color en dos regiones simples que compartan un lado o parte de un lado común. ¿Cuántos colores diferentes como mínimo necesita usar Carolina para pintar toda la figura respetando la regla? Bien. Entonces comencemos por cualquier región. Supongamos un color azul. Digamos que vamos a comenzar ahí en el techo. Entonces, en la región de aquí es necesario un segundo color, ¿no? Ya que esta región colinda con esta región, coincide en esta línea, ¿cierto? Entonces, no se va a cumplir la regla. Acá tiene que ir necesariamente otro color. Supongamos entonces un segundo color. Pero en las ventanitas le puedo colocar el mismo color, en este caso el color azul, ¿no? Igual ahí. Igual también aquí, ¿no? Le podría colocar el mismo color hasta ahí. De igual forma aquí, de igual forma en la puerta, de igual forma ahí, en la ventanita y también en la puerta, ¿no? Hasta ahí solamente utilizaba un solo color. Pero para la que viene es necesario un segundo color. Entonces, ese color rojo lo voy a colocar en esa región. También lo puedo colocar ahí, ¿cierto? Ahora, en la parte de aquí, aquí sí necesito un tercer color, ¿no? No puede ser azul, tampoco puede ser rojo. Entonces, aquí sí es necesario un tercer color. Pero aquí también sí le puedo pintar de rojo, ¿no? Simplemente no puede ser azul, pero va rojo ahí. Entonces, en esta región, que es la que nos falta, un tercer color, digamos verde. Y ya está, ¿no? Por lo tanto, es necesario 3 colores, como mínimo. O sea, la clave ahí sería casa. Vamos a ver la 4.
Durante la organización anual del Archivo de Casa Cultural de Santa Clara, Martina, una joven pasante de historia, y Joel, un voluntario amante del cine clásico, fueron asignados a clasificar la colección de afiches antiguos de esta casa cultural. Mientras revisaban los registros, Martina notó algo curioso. Una tercera parte de los afiches era sobre ciencias. Una quinta parte estaba relacionada con humanidades. Una séptima parte correspondía a temas de arte. Y el resto trataba de otras temáticas variadas. Si Joel notó que la suma de las cantidades de afiches de ciencias y las relacionadas con humanidades era un número cuadrado perfecto, ¿cuál es la suma de las cifras del mínimo número de afiches que podría tener la colección? Bien, jóvenes, supongamos que el total de afiches sea N. La primera parte, este dato nos indica de que una tercera parte de los afiches era sobre ciencias. Entonces, la cantidad total de afiches debe de ser múltiplo de 3. Con este dato, la quinta parte estaba relacionada con humanidades, entonces también debe tener quinta, es decir, debe ser múltiplo de 5. De igual forma, en el tercer dato, una séptima parte correspondía a temas de arte, es decir, n también debe de ser múltiplo de 7. Entonces, n es múltiplo de 3, de 5 y de 7. Quiere decir que n es múltiplo de 105. Es decir, es de la forma 105 por k, donde k es un número natural, ¿no? 105 por k. Ahora, hay otro dato. La suma de las cantidades de afiches de ciencias y las relacionadas con humanidades era un número cuadrado perfecto. Por lo tanto, recuerda que la tercera parte corresponde a ciencias. Como nuestro total es n, tercera parte sería n sobre 3. Sumado con los que corresponden a humanidades, que sería la quinta parte, como el total es n, sería n sobre 5, ¿no? Lo que corresponde a humanidades. La suma entre las dos nos tiene que dar un cuadrado perfecto según la condición. Esta parte de aquí la tenemos que resolver. Es decir, reemplazamos n igual a 105k aquí en esta ecuación y obtendríamos lo siguiente. 56k igual a p cuadrado. ¿Sí? Repito entonces, 105k lo reemplazamos aquí y aquí. Hacemos la suma y obtenemos 56k. Eso debe ser p cuadrado, es decir, un cuadrado perfecto. Ahora, recuerda que 56 es 8 por 7, el cual es 2 al cubo por 7. Entonces me va a quedar 2 al cubo por 7 por k igual a un cuadrado perfecto. Pero como nosotros queremos que, acá dice, ¿cuál es la suma de las cifras del mínimo número de afiches que podría tener la colección? Es decir, n estamos buscando que sea lo mínimo posible. Pero n depende de k, entonces k debe de ser lo mínimo posible, ¿sí? K tiene que ser lo mínimo posible. ¿Cuál sería el valor de k para que multiplicado con 2 al cubo por 7 nos dé un cuadrado perfecto? Y además, el mínimo posible. Bueno, entonces aquí tendríamos que considerar los exponentes de 2 y de 7 pares. Entonces, aquí tendríamos que considerar k, que debe tener un factor 2, ¿no? 2 a la 1, para que con 2 al cubo me dé 2 a la 4 y es par, ¿no? Entonces, debe tener un factor 2. De igual forma, debe tener un factor 7, para que con el 7 de aquí haga un 7 cuadrado. Y ya conseguiríamos el exponente de 7 par. Y así vamos a conseguir un cuadrado perfecto. Entonces, k debe de ser, como debe contener un factor 2 y un factor 7, k debe de ser 14. Es el mínimo valor para que se forme un cuadrado perfecto. Como ya tenemos el valor de k, que es 14, ya tendríamos el total, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es la suma de las cifras del mínimo número de afiches que podría tener la colección? Es decir, n, ¿no? Hay que sumarle las cifras a n. Por lo tanto, n sería 105 por 14, que es k. Al multiplicar, obtenemos 1470. Y la suma de sus cifras es 12.
Por lo tanto, ahí sería casi, ¿no? Casi. Muy bien, chicos, vamos a ver las 5. Marta heredó un terreno de forma rectangular ABCD para construir una casa de campo. El lado AD del terreno mide 24 metros. Como amante de las plantas, decidió que parte del terreno se dedicaría exclusivamente a un jardín, también de forma rectangular, marcado dentro del terreno como AEFG, con un vértice común en A. ¿Cuál es el área máxima en metros cuadrados que puede tener el jardín? Bien, el único dato que tenemos, aparte de la figura, es que AD es 24, ¿no? No hay otro dato. Lo que nosotros queremos conseguir es el área máxima de la zona verde, ¿no? Destinada para el jardín. ¿Cuál sería el área máxima? Para ello nosotros necesitamos un valor aquí o aquí. Pero vamos a utilizar el hecho de que esto es 37 medios. Entonces, hay una proporción con los lados, ¿no? En un triángulo rectángulo de 37 medios, la relación de los catetos sabemos que es de 1 a 3, ¿cierto? Entonces, voy a considerar ello. Supongamos que esto sea A, y entonces esto sería 3A, ¿no? 3A. Y como esto vale 3A, y como todo esto vale 24, como él vale A, él tendría que ser 24 menos A, ¿no? Y recuerda que esto tiene que ser 3A. Así, ¿no? Ahora, yo quiero encontrar el área del jardín. Por lo tanto, como es un rectángulo, multiplicamos para encontrar el área. 24 menos A por 3A. Recordemos que esos son los lados, las proporciones para el triángulo rectángulo de 37 medios, ¿no? Por eso aquí es A y 3A. Por lo tanto, jóvenes, el área del jardín sería 3A por 24 menos A. Pero mira, esta de aquí es una expresión cuadrática, ¿no? Del cual ya conocemos dos métodos para encontrarle su máximo o su mínimo. En este caso, el máximo. Por lo tanto, tenemos que llevarlo a la forma el A por X cuadrado más B por X más C, ¿no? Vamos a operar. Tendríamos menos 3A cuadrado más 72 por A. Entonces, podríamos aplicar el método de completar cuadrados o el método de el vértice de la parábola. Vamos a completar cuadrados. Entonces, extraemos aquí un menos 3. Extraemos un menos 3. Al completar cuadrados tendríamos entonces A cuadrado menos 2A por 12 más 144, ¿no? Y todo ello más 432. Si tú operas todo esto, obtienes lo mismo, menos 3A cuadrado más 72 por A. Simplemente estamos completando los cuadrados. Bien, pero lo que está en el paréntesis es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Eso sería entonces A menos 12 al cuadrado. Como está siendo multiplicado por menos 3, tendríamos entonces esta expresión. Como nosotros queremos que esto tenga el máximo valor, entonces como esto está restando, ¿verdad? Tienes 432 menos todo esto. Como tienes acá una cantidad al cuadrado, esto está al cuadrado, ya tú sabes de que esto toma su mínimo valor, ¿no? El mínimo valor es 0, ¿sí? El mínimo. No quiere. El mínimo valor es 0. Entonces yo tengo A menos 12 al cuadrado. Eso siempre es mayor o igual que 0. Entonces el mínimo es 0, ¿no? A menos 12. Su mínimo valor es 0. Y eso se consigue cuando A vale 12. Entonces cuando esto es 0,
el área te quedaría como 432 y eso sería entonces el área máxima. La otra forma sería aplicar el vértice de la parábola, ¿no? Recordemos entonces que la forma es f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Entonces, ¿quién sería a? El a sería menos 3, ¿no? Colocarle aquí el a, así, ¿no? Así le voy a colocar. A por x cuadrado más b por x más c. Entonces, el a sería menos 3. El a de la formulita sería menos 3. El b sería 72, ¿no? Por lo tanto, el h sería menos b sobre 2 por a, o sea, 2 por menos 3, ¿no? Eso quiere decir 72 entre 6, eso es 12. Entonces, h igual a 12 sería un valor particular de a, en este caso, de a, para que el área tome su máximo valor. Pero como me están pidiendo el máximo valor del área, simplemente reemplazo ese valor de h en la función, aquí. Por lo tanto, el k representaría la f, en este caso, el área máxima, ¿no? El k representaría el área máxima. El área máxima. Y eso va a ser igual, reemplazamos en la fórmula, menos 3 por a cuadrado, es decir, 12 al cuadrado, más 72 por a. 72 por 12, ¿no? ¿Está bien? Y eso al operar te va a resultar 432, ¿no? Entonces puede hacerlo de esta manera, con la parábola, con el vértice de la parábola, o podrías hacerlo así, completando los cuadrados, ¿no? Cualquiera de los dos. Bien, chicos, con eso entonces hemos terminado la primera parte que es máximos y mínimos. Vamos a ver ahora aplicaciones de reflejos y de simetrías. Bien, chicos, en la parte de aquí hay que manejar bastantes fórmulas, pero hay que entender bien las fórmulas, ¿no? Para que si en un problema nos varía un dato, no dependamos mucho de la fórmula, ¿no? Sino de un razonamiento, ¿no? De por qué se aplica la fórmula. Vamos a ver. ¿Qué es la simetría? Es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición con respecto a un punto, línea o un plano, de las partes de un todo. Existen dos tipos de simetría. Simetría con respecto a una recta, que es cuando cada punto a un lado de una recta, que es el eje de simetría, tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia de esta recta. Vamos a ver la siguiente ilustración. Esta de aquí sería la recta o eje de simetría. Si nosotros consideramos reflejar esta figura, observamos que del otro lado, a igual distancia, se refleja esta, ¿no? Que es la misma, solamente que la ves reflejada. Como un espejo, ¿no es cierto? A igual distancia del eje de simetría. Así nosotros, por ejemplo, podríamos decir que este punto se corresponde con este, ¿no? La distancia de este punto al eje de simetría es lo mismo que la distancia de este punto al eje de simetría. Este punto se le llama simétrico de este punto y viceversa. Este punto se le llama el simétrico de este punto. Entonces, las distancias de cada uno de ellos al eje de simetría es lo mismo. Lo mismo va a ocurrir con los demás vértices, ¿no? Este punto se corresponde con este punto. Las distancias al eje de simetría son lo mismo. De igual forma con ese vértice.
Pero también se tiene la simetría con respecto a un punto. Esto se da cuando cada punto a un lado de un punto, o sea, el punto de simetría, tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia de ese. Vamos a ver esa ilustración. En este caso, eso sería mi punto de simetría. Esa va a ser la figura que nosotros queremos reflejar con respecto a este punto, de este lado, ¿no? O viceversa, que yo quiera reflejar esta figura con respecto a este punto y me va a resultar esta, ¿no? ¿Cuál es la condición? Para este punto existe otro punto del otro lado de este, ubicado a la misma distancia. Es decir, este punto se corresponde con él. Y como dice que está ubicado a la misma distancia, entonces esta distancia es igual que esta distancia, ¿cierto? De igual forma, este punto se corresponde con él. Este punto se corresponde con él. Y las distancias son iguales. Si a él le llamamos A y a él le llamamos A', entonces vamos a decir que A es el simétrico de A', o al revés, que A' es el simétrico de A. Bien, vamos a ver ahora algunas relaciones o fórmulas que se pueden utilizar cuando tienes la simetría con respecto a un punto. Digamos que ese es el punto A. Digamos que tenemos de dato el punto de simetría. Ya. Por lo general te van a dar de dato el punto A y el punto de simetría. Lo que te van a pedir es el simétrico, el cual vamos a denotar como A'. Pero por la definición dijimos que este punto es como el punto medio que une A con su simétrico, ¿cierto? Así, ¿no? Punto medio, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una fórmula del punto medio, es decir, A debe de ser la semisuma de X con X'. B debe de ser la semisuma de Y con Y'. De esta manera, ¿no? Por lo tanto, como por lo general me van a pedir X' y Y', de aquí despejamos, ¿no? Tendríamos entonces que X' es 2 por A menos X, ¿cierto? Si igualamos componente a componente, tendríamos así, ¿no? Que A es igual a X más X' sobre 2, lo mismo con B. Pero de aquí, ¿qué cosa vamos a deducir? Que X' es 2 por A menos X. ¿Está bien? Entonces, repito, te van a dar de dato A, te van a dar de dato punto de simetría, te van a pedir A'. Entonces, con esta fórmula ya tendrías X'. De igual forma, con la segunda componente, B es igual a la semisuma de Y con Y'. De aquí despejamos Y' y resulta que es 2B menos Y. Eso sería entonces la simetría con respecto a un punto. Vamos a ver un ejemplo. José Antonio ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares y un triángulo ABC, cuyas coordenadas son A menos 4,3, B menos 3,1 y C 1,4, como se ve en la figura. La figura triangular es reflejada usando como punto de simetría el punto 2,-1, punto P. Si la hoja la usa como un plano coordenado, donde las rectas representan a los ejes coordenados, ¿cuál es la suma de los números que forman las abscisas de los vértices del triángulo reflejado? Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es reflejar A, B y C con respecto al punto de simetría P. Podemos emplear la fórmula ahí para encontrar las coordenadas de A, B y C. Entonces, el punto de simetría por dato es 2,-1. Por lo tanto, la fórmula a usar sería X' igual a, recuerda, es 2 por A menos X, ¿no? Pero A vale
2 y b vale menos 1. La segunda componente y' se halla como 2 por b menos y, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar aquí la formulita, ¿no? Y esto de aquí sería, punto de simetría le llamamos A, y aquí le hemos llamado B, ¿no? Entonces, recuerda que el X' era igual a 2 por A menos X, ¿no? Y el Y' era igual a 2 por B menos Y. Entonces, simplemente estamos reemplazando, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a considerar para cada punto cuál sería su reflejo. Para menos 4,3. La primera componente sería entonces 4 menos menos 4, ¿no? 4 menos menos 4. Sería 4 más 4, eso es 8, ¿no? Primera componente. La segunda componente, ¿por qué sale menos 5? Al reemplazarla en esa fórmula tendrías menos 2 menos 3, ¿sí? Menos 2 menos 3, eso es menos 5. Aunque recuerda que el problema nos indica, nos está pidiendo solamente las abscisas nada más, ¿no? O sea, bastaría con utilizar la primera fórmula nada más. La segunda no nos interesa, ¿no? Solamente la primera, porque nos piden suma de abscisas. Entonces, de igual forma para B, ¿no? Utilizamos la primera fórmula. 4 menos X, es decir, sería 4 menos menos 3. Pero 4 menos 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 3 es 4 más 3, es decir, 7, ¿no? La primera componente sería 7. Esta es la que nos interesa, 7, la abscisa. Para el punto C, esto es 1,4, ¿sí? C es 1,4 por dato. Utilizando esta fórmula tendrías 4 menos 1, ¿sí? 4 menos 1, eso es 3. Primera componente de C' sería 3. Como nos están pidiendo la suma de las abscisas, sumarías 8 más 7, 15, 15 más 3, 18. Por lo tanto, la clave ahí sería enano. Chicos, hasta ahí me siguen jóvenes, hasta ahí. Ajá, Contreras dice que sí, Verón de igual. A ver, chicos, hasta ahí, ¿todo bien? Hasta ahí, chicos, ¿cómo va? Ajá, Mendoza también. Ok. Listo, chicos. Seguimos entonces. Ya. Vamos a ver ahora unas relaciones que me permiten encontrar una fórmula para relacionar la simetría con respecto a una recta. Supongamos es el punto A. Supongamos nuestro eje de simetría vertical. Si es vertical, la ecuación es X igual a A. Si fuera horizontal, sería Y igual a B, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que sea X igual a A. Por lo tanto, el simétrico de este punto con respecto a esta recta estaría a igual distancia, este punto de este, que el simétrico de la recta, ¿cierto? Aquí en la gráfica es algo referencial. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 cuadraditos, ¿no? Que los separan, digamos, del eje, ¿no? Aquí también tendrías 9, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. Por aquí más o menos estaría el simétrico, ¿no? Vamos a llamarle, es el eje de simetría, X igual a, y ahí estaría ubicado su simétrico que le llamamos A', de coordenadas X', Y'. Pero sabemos que por la definición, como él es el eje de simetría, la distancia de este punto al eje es lo mismo que la distancia de su simétrico al eje, es decir, distancias iguales. Hasta ahí, ¿no? Ahora, yo quiero encontrar una fórmula, una relación para poder determinar rápidamente quién sería el X' y el Y'.
Pero observamos que lo que cambia aquí es el X, ¿verdad? El Y se mantiene igual, ya que el Y lo que te da es como la altura con respecto al eje X, ¿no? Y la altura se mantiene igual. Lo que está cambiando es la primera componente. La segunda componente se mantiene igual. Bien, chicos, entonces, ¿a qué es igual X'? ¿A qué es igual X' en términos de X y en términos de A? Bien, observamos lo siguiente, ¿no? Observamos lo siguiente. ¿Cuánto vale de acá hasta acá, ¿no? La medida. ¿Verdad que desde el eje Y hacia el eje es A, ¿no? Desde el eje Y hacia este punto es X. Sería la resta, ¿no? A menos X. Como eso también vale lo mismo, también vale A menos X, desde acá hasta acá. Entonces, X' sería igual a X más 2 veces A menos X, ¿no? X más 2 veces A menos X. Eso lo podemos trabajar y tendríamos 2A menos 2X más X menos X. Entonces, eso sería X', ¿sí? Por lo tanto, las componentes de A' sería 2A menos X, Y. Recuerda que la segunda componente se mantiene igual. La que está cambiando es la primera, ¿no? Que es 2A menos X. Y si la simetría fuera con respecto a un eje horizontal, como lo es Y igual a B, eje horizontal, ¿cómo sería entonces el simétrico, la fórmula? Este es un eje horizontal. Entonces, la que va a cambiar sería la segunda componente. La primera se mantiene igual. Entonces, las coordenadas de A' sería la primera igual, X, y la segunda sería 2B menos Y. Vamos a ver un ejemplo. Se ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares, que son los ejes coordenados, el triángulo ABC y la recta L. La recta L que es paralela al eje Y. A este triángulo se le aplica una simetría respecto a la recta L. Si la hoja se usa como un plano coordenado, ¿cuál es la suma de los números que forman las abscisas de las coordenadas de los vértices de la figura simétrica al triángulo inicial? Entonces, en resumidas cuentas, jóvenes, tenemos que encontrar el simétrico del triángulo con respecto al eje L, que es la recta roja. ¿Está bien? Entonces, tenemos que encontrar el simétrico de cada vértice, simétrico de A, de B y de C, con respecto a la recta roja. Lo primero que tenemos que determinar es la ecuación del eje de simetría. La ecuación, como está ubicada en x igual a menos 2, su ecuación es x igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, eso sería A de la fórmula, ¿no? Eso es A. A vale menos 2. Como el punto A tiene por coordenadas, ubicamos el punto A, tiene por coordenadas menos 4 de X y tiene de Y también menos 4, ¿cuál sería entonces su simétrico con respecto a este eje?
Acá voy a colocar la fórmula que tenemos que trabajar, ¿no? Para encontrar el simétrico. Por lo tanto, el simétrico quedaría así. Vamos a ponerle en general A', le voy a colocar. El A', ¿cómo quedaría? Recuerda que aquí la segunda componente se mantiene igual. La que cambia es la primera, ¿no? Y eso es 2 por A menos X. Pero A vale menos 2. Sería 2 por menos 2. Menos X. Es decir, el A' va a ser igual a menos 4 menos X, coma o punto y coma, Y. Ponerle punto y coma. En nuestro caso sería a reemplazar en esa formulita, tendríamos entonces menos 4 menos X. Pero X vale menos 4. Sería menos 4 menos 4, 0, ¿no? Y la segunda componente se mantiene igual, menos 4. Entonces, lo mismo vamos a hacer para B y C. Para B, ¿cuál sería? Reemplazamos en esta fórmula menos 4 menos 3. Es decir, menos 4 más 3. Eso es menos 1. La segunda componente se mantiene igual. Para C, lo mismo, ¿no? C está ubicado, tiene de X3 y de Y tiene menos 2. Empleando la formulita tendrías menos 4 menos 3. Eso es menos 7, ¿no? Y la segunda componente queda igual, ¿no? Menos 2. Pero lo que nos están pidiendo es la suma de los números de las abscisas en los simétricos, ¿no? Es decir, 0 menos 1 menos 7, ¿no? Por lo tanto, sería menos 8. Por eso la clave es avión. Bien, chicos, vamos a ver ahora los problemas de clase. Vamos con las 6. En la figura se muestra un tablero rectangular de billar de 100 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo. Paul golpea la bola A desde el punto indicado y debe seguir el camino señalado para chocar a la bola B. ¿Cuál es la distancia mínima que podría recorrer la bola A para chocar a la bola B? Bien, entonces, vamos a partir de un principio, ¿no? Dos puntos, entre dos puntos, la menor distancia es la línea recta, ¿verdad? Si nosotros tenemos este punto M y este punto N, esta no es la distancia mínima, ¿no? Tampoco lo es esta de acá. La distancia mínima es la línea recta, ¿sí? De M hacia N, la línea recta. Esa es la distancia mínima. Esa es la distancia mínima, D. Por lo tanto, jóvenes, lo que vamos a hacer es, como nos están dando la trayectoria de la bola en A para llegar a B, simplemente sabemos de que va a chocar en esta pared, luego en esta pared, y luego llega al punto B. Entonces, con esa condición, vamos a ver cuál sería la línea recta. Entonces, tenemos que hacer reflejos. Para ello voy a considerar no todo el rectángulo, no todo el tablero. Voy a considerar solamente parte del tablero, es decir, voy a considerar la parte de aquí. Esta parte de aquí. No todo el tablero, solamente este de aquí, el rectangulito. ¿Sí? Voy a trabajar entonces en ese rectángulo, no todo. Ese rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? Este de aquí tiene, como el total era 200,
200 menos 40, ¿no? Sería 160. Esto de aquí mide 160. Y en la parte de aquí, todo era 100, ¿no? 100. Pero como estoy considerando solamente esta porción, 100 menos 10, 90. Acá sería 90. Bien, entonces tenemos así. Primer recorrido de A, ¿no? Va a chocar en esa pared, en ese lado del rectángulo. Luego sigue ese recorrido y luego llega hacia A. Pero hasta ahí, mira, yo voy a reflejar. Vamos a reflejar. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Reflejamos B. Ya, ahora consideramos también el último camino hacia B, ¿no? El último trayecto hacia B, que es C. Por lo tanto, ya reflejado sería SC, ¿verdad? SC. Entonces, ahora reflejamos hacia abajo, de modo de que A, B y C sea colineal. Entonces, hacia abajo, ahora sí, A, B y C sería el recorrido que va a seguir la bola desde A hacia B y ya es recto, ¿cierto? Por lo tanto, voy a conseguir que sea mínimo, así como está. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras. Vamos a llamarle X. Pero como este lado vale 240 y este mide 180, entonces ya podemos encontrar X, ¿cierto? Por lo tanto, X cuadrado es 240 cuadrado más 180 al cuadrado. Y de ahí obtenemos el valor de X. Aquí podríamos decir, podríamos sacarle 60, ¿no? X cuadrado va a ser igual a 60 cuadrado multiplicado por 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Pero como le vas a sacar raíz cuadrada, entonces X va a ser igual a raíz cuadrada de 60 cuadrada de 60, ¿no? Por raíz cuadrada de eso te da 25. Entonces sería 60 por 5, ¿no? Y eso es 300. Por lo tanto, X vale 300 y eso sería el recorrido mínimo, ¿no? La distancia mínima. Por eso ahí la clave sería barco. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, Felipe. A ver, chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí. Sí, Miss. Ok, chicos, excelente. Seguimos entonces. Vamos a ver las 7. Ya. Señala la secuencia correcta de verdad o falso respecto de las siguientes proposiciones. Vamos con la 1. El punto simétrico de A con respecto a la recta x igual a 4 será 5, menos 3. Vamos a ver. A ver, chicos, miren, al ojo, ¿no? La recta x igual a 4 es una recta vertical, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos que si es una recta vertical, la que va a cambiar es la primera componente. La segunda se debería mantener igual, ¿no? Como aquí es menos 3, descartado, ¿cierto? Pero vamos a ver exactamente cuál sería su simétrico. Pero ya sabemos que es falso. Bien, entonces como x vale 4, entonces la primera componente, es decir, x', sería igual a 2 por 4 menos x, ¿no? Y la segunda componente se mantiene igual, como y. Por lo tanto, esto sería 8 menos x. Entonces, reemplazando el x, que es 3, lo reemplazo acá, 8 menos 3 es 5, ¿no? Pero la segunda se tiene que mantener igual, o sea, con 4.
Es decir, sería 5,4, ¿no? 5,4. Por lo tanto, es falso. La 2, el simétrico de B respecto de la recta y igual a 3 es 6,9. Esta es una recta horizontal, ¿no? Y dijimos que si es horizontal, la primera componente se mantiene igual y la segunda es la que cambia. Pero observamos que aquí la primera es menos 6 y la primera de aquí es 6, son diferentes. Entonces es falso, ¿no? Tienen que ser iguales ahí. Falso. Vamos a ver aquí con la fórmula cómo quedaría, ¿no? Como es un eje horizontal, entonces recuerda que la primera se mantiene igual, como X, ¿no? Pero la segunda es 2 por B, donde B es 3, 2 por 3 menos Y, es decir, 6 menos Y. Entonces, las coordenadas de B' deberían de ser la primera igual, o sea, menos 6, ¿no? Y la segunda, lo reemplazo aquí, sería 6 menos 3. Pero 6 menos 3 es 9. Entonces, así nos tendría que quedar el simétrico de B, el B', ¿no? Por lo tanto, es falso. La tercera, el punto de simetría de C, que es menos 4, menos 7, con respecto a la recta y igual a X es menos 7,4, es falso también. Vamos a ver por qué. C' es el punto simétrico de C respecto de la recta y igual a X. Entonces, C' es menos 7, menos 4. Bien, chicos, al respecto de este punto, jóvenes, en la parte de los ejemplos hemos revisado la simetría con respecto a un eje vertical, a un eje horizontal, pero no hemos revisado con respecto a este eje. Cuando tú vas a trabajar la simetría con este eje, simplemente vas a intercambiar las componentes. ¿Sí? Voy a considerar entonces por aquí la simetría, como una pequeña observación, ¿no? Simetría con respecto al eje Y igual a X. Entonces, si nosotros tenemos el punto A de coordenadas, vamos a suponer A, B, su simétrico, el A', simplemente sería intercambias B, A. Así. Entonces, así se maneja la simetría con respecto al eje Y igual a X. Ese no es vertical ni es horizontal, es una recta inclinada. Forma 45 grados con el eje X. Por lo tanto, al intercambiar componentes sería menos 7, menos 4, ¿cierto? Pero aquí dice menos 7,4, le faltaría un signo negativo, ¿no? Por eso es falso. Por lo tanto, la clave ahí sería D. Bien, chicos, voy a considerar aquí cuál es este eje, ¿no? A ver, si este de aquí es el eje Y este es el eje X, digamos, X, este es el eje Y. El eje Y igual a X es este de acá. Es una recta inclinada, así, donde forma, esto es Y igual a X. Donde el ángulo aquí es 45 grados. ¿Sí? Es entonces el eje Y igual a X. Bien, chicos, vamos a ver la 8. En la figura se muestran los vértices A, B, C y D de un cuadrado y la recta L que pasa por los puntos 2,0 y 0,2. Si C y D son los puntos simétricos de B y A respectivamente, con respecto a la recta, a esta recta L, ¿no? ¿Cuál es la suma de abscisas de las coordenadas de los puntos B, C y D? B, C y D.
Bien, chicos. Como A, B, C y D forman un cuadrado, podríamos entonces unir, ¿no? Recuerda que ahí está el cuadrado. Vamos a considerar las diagonales en el cuadrado. Y ahora observa lo siguiente, observa lo siguiente. Por dato dice que C y D son los simétricos de B y de A respectivamente. Este de aquí es el punto D. Dice que D es el simétrico de A, el simétrico de A. Pero si es el simétrico, entonces la distancia del punto A hacia la recta L es lo mismo que la distancia de D hacia el punto L. Es lo mismo, ¿cierto? Y entonces, jóvenes, ¿cómo hallamos las coordenadas de D? Podríamos decir lo siguiente, ¿cierto? Ya que es punto medio, ¿no? Este de aquí es punto medio. Podríamos decir lo siguiente, a ver, ¿cómo yo llego desde A hacia la recta L? Como yo tengo sus coordenadas, ¿verdad? Que primero me voy para la izquierda una unidad y luego bajo 1, ¿sí? Izquierda 1 y luego bajo 1. Entonces, ¿cómo hago para llegar de D hacia el punto, este punto de aquí? ¿Cómo hago para llegar desde D hacia este punto? Con eso voy a encontrar las coordenadas de D, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, este punto, ¿qué sería? ¿Verdad que hemos dicho que vas para la izquierda 1 y luego bajas 1? Entonces, este punto sería el 0,2, ¿no? Es el 0,2. ¿Cuáles serían las coordenadas de D? Para llegar a este punto, ¿cómo hago? Para llegar a este puntito de aquí, ¿cómo hago? Tendría que ir a la derecha 1 y luego subo 1, ¿no? Si del punto A, para llegar a este punto de aquí, tengo que ir a la izquierda 1 y luego bajo 1, entonces para llegar del punto D a este punto, lo mismo, pero al revés, ¿no? Derecha 1 y arriba 1. Pero si a la derecha voy 1, entonces esto vale 1. Arriba voy 1. Y eso me permite encontrar las coordenadas de D. ¿Cuáles serían las coordenadas de D? Como esto vale 1, sería menos 1. Recuerda que este es el origen, ¿no? La posición de D quiero saber cómo es su posición con respecto al origen. Sería menos 1, ¿no? Menos 1, primera componente de D. ¿Y cuál sería la segunda componente? Está arriba del origen una unidad. Entonces menos 1,1. Serían las coordenadas de D. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí me siguen. Sí, Miss. Ok, chicos. Bien, entonces siguiendo la misma idea, vamos a ver las coordenadas de este punto. Recuerda que es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado. Entonces, esta longitud es igual que esta longitud de acá, ¿sí? Este punto se supone que es el centro del cuadrado, ¿no? El centro del cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, si estoy en el 1,3, ¿cómo llego a este punto? Como esto vale 2 raíz de 2, y eso también vale 2 raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto mide 2 raíz de 2, ¿cierto? Si él vale 2 y él vale 2, él mide 2 raíz de 2, igual que este, él también mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, esto mide 2 también, ¿no? Esto mide 2 y él también mide 2. ¿Cómo hago para llegar desde A hacia este punto, que sería B? Ajá, entonces tendríamos que bajar 2, ¿sí? Pero eso está a una altura de 3 con respecto del eje X, ¿no? Como voy a bajar 2, sería 1, acá sería 1.
Y la segunda componente, ¿cuál sería? Quiero saber la altura, ¿no? La altura. Ah, pero ojo, como esto de aquí vale 3, esto es 3 y he bajado 2, la alturita sería 1, pero la altura va aquí, ¿no? Ahí va la altura. Acá tiene que ir otra componente. Ojo ahí. Aquí va otra. Así, ¿no? ¿Cuál sería la primera componente? Ajá, profesora, en este nivel, ¿verdad? El X vale 1, ¿no? En este nivel el X vale, acá vale 1 el X. En todos los puntos de aquí el X vale 1. Pero como yo voy a ir 2 unidades hacia la derecha, sería 1 más 2, ¿no? 3, sería 3,1. Así, ¿no? Entonces, de igual manera podemos obtener este punto, ¿no? Que es C. Eso es C. ¿Cuáles serían entonces sus componentes? Como es un cuadrado, podríamos decir desde el punto, desde este punto podemos bajar, ¿no? Hacia donde está C y damos su posición. Jóvenes, entonces, ¿verdad que la distancia hacia el eje Y tiene que ser lo mismo, ¿no? Es decir, 1. ¿Y cuál sería la segunda componente? Ah, ya, a ver, como la altura era 3 desde el eje X, era 3, ¿cierto? Luego he bajado 2, estoy aquí, aquí llévale 1. Ahora, ¿cómo llego acá? También tengo que bajar 2 más, ¿cierto? Pero aquí la altura llévale 1. Pero si bajo 2 más, ya estaría en -1. ¿Está bien? Repito entonces, en este nivel, el llévale 1. Llévale 1 en este nivel. Yo quiero saber en este nivel cuál es el valor de Y. Como esto vale 2, él también vale 2. Es decir, como aquí era Y1, como voy a bajar 2 unidades, ya estaría en Y igual a -1. Ya que recuerda que esto también vale 2, ¿no? Esto de aquí vale 2. Eso es 2. Entonces ya tendríamos C, que es 1, -1. Lo que nos están pidiendo es la suma de las abscisas de las coordenadas de los puntos B, C y D. Suma de abscisas. Por lo tanto, jóvenes, vamos a ponerlo en limpio. Ahí está. 3,1b, C es 1, -1 y D es -1,1. ¿Ya? Voy a borrar entonces lo que yo he puesto. Es lo mismo. Ahí está. Eso es C y esto es B, ¿no? Ahí está, 3,1. Por lo tanto, la suma de abscisas sería 3. 3 más 1 menos 1, eso es 3. Por eso la clave ahí es fácil. Chicos, preguntas hasta ahí. Con eso ya hemos terminado los dos temas. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, chicos. Bien, entonces les voy a dar las claves de los propuestos. Por favor, tómenle foto ahí. Bien, chicos, en el tiempo que nos queda, revisen los propuestos, por favor. Revisen los propuestos, jóvenes. Vamos a elegir uno para resolver, ¿sí? Un momentito, por favor. Vayan revisando ustedes los propuestos.
Bien, chicos, vamos a revisar entonces un problema de los propuestos. El problema 4. Para comprar un artículo con puntos bonus, Alexander debe tener acumulado en una tarjeta por lo menos 247 puntos. Él adquiere una tarjeta y por cada artículo comprado le dan tantos puntos como la cantidad de esos artículos comprados, disminuido en 6. ¿Cuántos artículos debe de comprar como mínimo? Bien, chicos, como me están pidiendo la cantidad de artículos, entonces vamos a asumir que el número de artículos sea X, ¿sí? Entonces, ¿cuántos artículos? Vamos a ponerle X artículos. Ya, ahora dice, hay un dato con respecto a la cantidad de puntos acumulados, ¿no? Que es 247. Entonces, él debe tener un acumulado de por lo menos 247 puntos. ¿Está bien? Entonces, puntos acumulados por dato, puntos acumulados, por lo menos, o sea, mayor o igual, ¿no? Que 247. Ya. Ahora dice, él adquiere una tarjeta por cada artículo comprado, estamos asumiendo que son X artículos, le dan tantos puntos como la cantidad de estos artículos comprados disminuido en 6. Es decir, por un artículo le van a dar, por X artículos le van a dar tantos puntos como la cantidad de artículos, o sea, X, disminuido en 6. Sería entonces esta la cantidad de puntos por cada artículo que va a comprar. Entonces, como son X artículos, hay que multiplicarlo por X para que nos resulte el total de puntos acumulados, ¿no? Esto de aquí por dato debe de ser mayor o igual que 247, ¿no? Entonces hay que resolver esta desigualdad, esta inecuación, de modo que el valor de X tiene que ser lo mínimo posible. ¿Sí? X lo mínimo posible. Entonces aquí podríamos operar. Tendríamos X cuadrado menos 6 por X mayor o igual que 247, ¿no? Ahora, ahí le podemos sumar y restar, ¿no? Ojo que es 4. Ahí podemos sumarle y restarle. Entonces le sumamos 9 y le restamos 9, ¿cierto? Porque se toma el término lineal, el coeficiente, se divide entre 2, sería menos 3 entre 2 es menos 3 y se eleva al cuadrado, sería más 9. Entonces más 9 y para que no se altere, aquí también más 9. Por lo tanto, de este lado nos quedaría x menos 3 al cuadrado, mayor o igual que 247 más 9, eso nos da 256. Pero sabemos que esto es 16 al cuadrado, ¿cierto? Si extraemos la raíz cuadrada, tendríamos entonces valor absoluto de x menos 3 debe de ser mayor o igual que 16, ¿no? Pero tú sabes que cuando tienes valor absoluto aquí vamos a tener dos partes, ¿no? La primera sería que x menos 3 debe de ser mayor o igual que 16 o la otra parte sería de que x menos 3 debe ser menor o igual que menos 16. De aquí entonces resulta que x va a ser mayor o igual que 19, ¿no? Y de aquí resulta que x es menor o igual que menos 16 más 3 sería menos 13. Pero esta de aquí no la vamos a tomar, ¿no? Porque X representa la cantidad de artículos, no puede ser negativa. Me quedo con la de aquí. Además dice cuántos artículos debe comprar como mínimo. Como dice como mínimo y acá es mayor o igual que 19, quiere decir que podría ser a partir de 19, ¿no? 19, 20, 21, etcétera, ¿no? Y el mínimo de ellos es 19. Por lo tanto, X mínimo sería 19. Por eso ahí la clave es A.
Muy bien, chicos. Espero que esté claro, jóvenes. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Queda para ustedes resolver los demás ejercicios de práctica. Bien, chicos, conmigo será entonces hasta la siguiente semana. Que tengan buenas noches, jóvenes. Cuídense, hasta la otra semana.